Bueno, vamos a ver ahora en esta unidad procesos endógenos. ¿M? En general los procesos endógenos son todos aquellos procesos que ocurren en el interior, digamos, del planeta Tierra, ¿no? Por debajo de la corteza terrestre, aunque algunos de ellos, por supuesto, sí tienen manifestación o consecuencias, ¿no? Sobre la propia corteza terrestre y condicionan una gran cantidad de ambientes, ¿sí? Geológicos, si quieren superficiales o exógenos, ¿no? A consecuencia del movimiento de estos ambientes. Posiblemente alguna de estas cosas las habrán escuchado alguna vez, como por ejemplo que tiene que ver con tectónica de placas, y algún que otro comentario respecto de eso. A lo mejor alguien, ¿sí? Si ha andado o ha deambulado, digamos, por petróleo, ¿no? Por ahí algo le hablaron de las cuencas sedimentarias. Bueno, aisladamente es probable que alguna de estas cosas sí las hayan escuchado. Ahora vamos a tratar de darles una visión, no, que integre todos estos conceptos para que lo puedan sujetar, digamos, a un continuo conceptual, ¿no? Y esto les quede, digamos, un poquito más aclarado. Muy rápidamente vamos a ver algo de evolución planetaria, algunos conceptos de los procesos endógenos, algunos conceptos de la estructura interna de la Tierra, algo sobre tectónica de placas, clasificación de bordes, tipos de esfuerzos y ambientes tectónicos, el ciclo de Wilson, ¿sí? Que es, lo que, es un ciclo idealizado que explica, ¿no? Justamente la evolución tectónica en la Tierra, evidencias planetarias de tectonismo, cuencas sedimentarias, tipos de cuencas y cuencas sedimentarias argentinas, ¿no? Que son importantes por ahí que las conozcan porque muchas de ellas tienen valor económico, ¿no? O sea, casi todas son, por ejemplo, cuencas petroleras, muchas de ellas, ¿no? Bien. En principio, y para comenzar, ¿no? Algo de esto habrán escuchado también, después de venir la información del Discovery, y en general tiene que ver con las hipótesis que existen sobre la génesis terrestre, ¿no es cierto? Lo que sabemos, o lo que por ahí tenemos que retener, ¿no? De forma en la cabeza, es que en general la hipótesis dominante es una hipótesis nebular, una suerte de nebulosa de materia a partir de la cual por enfriamiento empieza a condensar, ¿no? Esto de condensar, entiéndase, como que los elementos empiezan a unirse entre sí, de alguna manera, conformando los planetas, o por lo menos ya los planetas deberían haber sido identificables como tales hace unos 5.000 millones de años, ¿no es cierto? Todo esto se condensa a partir de esta nebulosa gaseosa, digamos, que dio lugar al sistema solar, ¿no? Y en la medida en la que se formaban, digamos, estos planetas, también había una suerte de diferenciación. O sea, si uno, por ejemplo, analiza la distribución y la composición, ¿no? De los planetas que orbitan alrededor de nuestro Sol, ¿no es cierto? Van a encontrar que aquellos que tienen mayor densidad, ¿no es cierto? Justamente porque la temperatura de génesis tal vez era mayor, no, habría un gradiente obviamente de radiación y temperatura sí, hacia la estrella, estos por lo general se encuentran relativamente cerca del Sol, ¿sí? Estos planetas generalmente son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que por lo general se los conoce como, bueno, planetas rocosos, ¿no? En general, en todos ellos se ha identificado, y esto también con las ondas espaciales se verificó, que tienen algún tipo, digamos, de núcleo metálico, ya sea algún tipo de aleación de hierro-níquel, ¿no? Y en general, digamos, los elementos constitutivos más importantes que van a encontrar allí son hierro, níquel, silicio, magnesio, calcio, potasio y sodio, por supuesto, combinado entre sí, bueno, oxígeno obviamente, combinado entre sí, pero son los elementos, digamos, más significativos o más abundantes, ¿no? En esta parte de esta región del planeta. Esta diferenciación, digamos, de elemental, si quieren, por de elementos químicos, hizo que los planetas exteriores, ¿no? Condensaran, digamos, si quieren, materiales más ligeros, ¿no es cierto? En ellos se condensa agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, ¿no es cierto? Bueno, puede haber, por supuesto, algunos fragmentos rocosos y metálicos, pero en general lo que predomina es eso, ¿no? Los planetas gaseosos, o lo conocido como planetas gaseosos, los 4 planetas gaseosos, ¿sí? Que son esos que están ahí, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, normalmente, incluso sus lunas, muchas veces se componen de elementos no relativamente ligeros con respecto a los planetas, ¿no es cierto?, interiores. Bueno, al decir de esto está la excepción, por supuesto, de Plutón, que con eso hay, digamos, toda una discusión planetaria internacional acerca de su génesis y de su excéntrica posición, ¿no es cierto?, en la órbita solar, dado que está fuera del plano, digamos, está muy excéntrico con respecto al plano, digamos, orbital del resto de los planetas, pero bueno, y es un planeta rocoso. En general, hay con eso, digamos, distintas opiniones, pero básicamente, ¿sí? Esta diferenciación se acepta, digamos, como medianamente, ¿sí? Como un criterio, digamos, válido, como una hipótesis válida, ¿sí? Para justificar la génesis del sistema solar, ¿no? Básicamente,
Algo interesante a lo mejor de saber es que una estrella como la nuestra, como el Sol, ¿sí? Solo puede transmutar elementos, tiene energía para transmutar elementos hasta el hierro, lo que significa que cualquier elemento más pesado en la tabla periódica nos viene de otro lado, es decir, lo heredamos de alguna manera, ¿sí? Del cosmos, del universo o de alguna otra parte, porque en general nuestro Sol, ¿sí? No logra, por el tamaño y por la energía que tiene y que controla y que genera, no podría transmutar, ¿sí? Elementos digamos, mayores, digamos, al hierro, ¿sí? Así que bueno. ¿Y qué nos toca en nuestro planeta? ¿No es cierto? A todo esto. Bueno, todo esto en nuestro planeta, digamos, en un comienzo, por supuesto, no era más que una bola, digamos, de material silicático fundido que describía más o menos una órbita alrededor del Sol. Con el correr del tiempo, esto, por supuesto, ha ido enfriándose, disminuyendo su temperatura, ¿no es cierto?, superficial, y de alguna manera en el propio planeta Tierra también ha habido una suerte de diferenciación de elementos, como vamos a ver dentro de un rato, sí, que también ocurrieron por una cuestión de densidad y por una cuestión, sí, de temperatura y de presión, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver ahora dentro de un rato, pero normalmente el material silicático más ligero se ubica en la superficie, en la corteza terrestre, ¿no es cierto? Mientras que el material silicático más denso se ubica en el manto. Cuando nos vamos al núcleo, encontramos nuevamente esta aleación metálica o encontraríamos esta lesión metálica de hierro y níquel, ¿no es cierto? La cual sería, por supuesto, el núcleo más denso, digamos, del planeta Tierra, ¿no? Bien, con el correr del tiempo, en la medida en la que esto se consolidaba, ¿no es cierto?, esta diferenciación química fue generando lo que hoy conocemos como corteza terrestre, ¿sí? De alguna manera, en términos generales, ¿sí? Luego con el tiempo se diferenció, gracias al proceso tectónico que van a ver después, esa corteza terrestre aún se diferenció más, separándose en una suerte de corteza continental y una suerte de corteza oceánica, que tienen ligeras diferencias en su composición. En general, la densidad media de la corteza continental es menor que la de la corteza oceánica, ¿no? Y obviamente estas sí aún son menores que las del manto. Son productos diferenciados por acción de la temperatura. Más o menos cuando la Tierra tuvo una suerte de corteza medianamente estable, bueno, se calcula que debió haber sido por lo menos, ¿sí? A partir de los 4.000 millones de años, aproximadamente, ¿sí? O sea, ya para esa época era posible venir a este planeta y reconocer una corteza más o menos estable, ¿sí? En la superficie del mismo. Por supuesto, habría una pérdida de calor más importante, pero esta era reconocible de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, considerando de que la vida en la Tierra se considera que, o por lo menos hay evidencias, de que existe por lo menos desde hace unos 3.500 millones de años, ¿no? Lo cual es muy probable que al menos los continentes no ya estuvieran, o por lo menos la corteza, ya estuviera medianamente consolidada. Bien, dicho este resumen, ¿no es cierto? Tal vez la primera pregunta, de nuevo, ¿no? Arrancando con las definiciones, es ¿qué son los procesos endógenos? ¿A qué llamamos procesos endógenos? O formalmente en geología, ¿no? ¿Qué son procesos endógenos? Bueno, son aquellos procesos, ¿sí? Que involucre de cambio constante, que involucran, ¿sí? Las reacciones que ocurren en la corteza terrestre, ¿no es cierto?, con una fuente de energía que proviene del interior del planeta, ¿sí? ¿Ok? Sin incluir, por supuesto, los fenómenos que ocurren en su exterior. Es decir, todo aquel proceso que ocurre debajo de la corteza terrestre, o que incluso puede manifestarse o tener lugar, ¿sí?, sobre la corteza terrestre, el ejemplo del libro es el vulcanismo, ¿no es cierto?, es considerado un proceso endógeno, porque incluso se manifiesta, pero a partir de una dinámica de calor y de una balance, una fuente de energía que proviene del interior de la Tierra. Todos los otros procesos que ocurren en el exterior, que no toman energía del interior de la Tierra, se los considera relativamente exógenos, ¿no es cierto? Bien, y prácticamente estos procesos endógenos, ¿de qué son culpables o por qué son importantes? Bueno, son importantes porque, en definitiva, ¿sí?, son responsables de la separación de las grandes placas litosféricas, algo que conocemos con el nombre, y vamos a ver después, de deriva continental, ¿no? Porque también son responsables de la producción y expansión de la corteza oceánica, ¿no es cierto? Y también, de alguna manera, sí crean los bordes destructivos de subducción, ¿no? Es decir, a ver, son el motor de todas las fuerzas dinámicas, ¿sí?, que tienen influencia, ¿no es cierto?, sobre las rocas en superficie. Cuando uno piensa, no como veía en el teórico anterior, no decís, a ver, la verdad que las estructuras geológicas son de una escala verdaderamente inmensa, ¿no? Y hay que pensar a veces que deformar, ¿no?, algo como una roca metamórfica o deformar
no sé, incluso un granito, ¿no? Es algo que es verdaderamente requiere, digamos, de una fuerza o de una energía, ¿no es cierto?, casi prácticamente ingobernable, digamos, para una civilización humana, ¿no? Y de hecho es así. Justamente esta fuerza, esta energía dinámica de que genera estos procesos de deformación, proviene prácticamente del calor que existe, ¿no?, dentro debajo, digamos, de la corteza terrestre, ¿no? En general, hay un término que van a escuchar por ahí, ¿sí?, que es el término denominado diastrofismo, que es un término general que alude a movimientos de la corteza producidos por fuerzas terrestres endógenas. Es decir, cualquier movimiento de la corteza, ¿no?, el cual uno sospecha que tiene que ver con una energía endógena, recibe el nombre de proceso diastrófico, ¿no es cierto? Esto en general, estos procesos diastróficos, ¿sí?, son, o se puede incluir dentro de la lista de procesos diastróficos, todos los procesos que generan cuencas sedimentarias, que generan las cuencas oceánicas, o que generan, digamos, incluso las orogenias, o sea, las cadenas orogénicas, las montañas, ¿sí? Todo eso son procesos diastróficos. La tectónica o la deriva continental es también, o está en la lista, de los procesos diastróficos. Así que procesos diastróficos sí son todos aquellos que tienen vínculo directamente con una fuente, digamos, inferior. A veces notarán que algunos términos pueden tener, digamos, una similitud conceptual, ¿no?, relativamente grande. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, tienen que pensar, sí, que la geología, ¿no es cierto?, ha ido avanzando sobre modelos teóricos muy diversos a lo largo de los últimos 150 años. Y como van a ver ahora, todavía, digamos, la información por la cual tenemos noticia de que, o podemos estimar, digamos, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el interior de nuestro planeta, es información prácticamente indirecta, ¿no? Y esa depende, por supuesto, de la tecnología y del conocimiento a veces de otras disciplinas, que hasta que no alcanzan un grado de desarrollo, no tenemos manera de poderlo constatar. A ver, ustedes piensen que las perforaciones más profundas que hay que hemos hecho los seres humanos, ¿no?, en la Tierra, en la corteza, si quieren, en la corteza continental, ¿sí?, alcanzan apenas unos 12 kilómetros de profundidad, ¿no? Es muy famosa, digamos, la perforación rusa, esta que está ahí en la península de Kola, en el norte, digamos, de Siberia, la cual tiene justamente unos 12 kilómetros, ¿sí?, de profundidad, y bueno, fue detenida, por supuesto, porque tecnológicamente no teníamos forma de lograr una herramienta que soportara las condiciones de temperatura y de presión que eran necesarias para continuar perforando, ¿no? Pero bueno, la idea un poco del proyecto original era alcanzar el manto de la Tierra, ¿sí?, así como se escucha, ¿no? Alguien me dice, bueno, pero ¿por qué, digamos, alguien podía estar interesado en una cosa así? Bueno, más allá del estudio científico, un estudio científico no justifica un pozo tan caro, eso se los puedo asegurar, ¿sí? Lo que normalmente se buscaba detrás de esto, ¿sí?, es la idea o el concepto de que en el manto existen, ¿no es cierto?, elementos de mayor densidad, de mayor número atómico. Entonces, podría llegar a ser, digamos, uno podría tener una explotación controlada, ¿no es cierto?, por decir así, ¿no?, del manto terrestre, podría llegar a haber posibilidades de explotar cosas como oro, por ejemplo, o metales nobles, ¿sí?, o algunos elementos que son relativamente muy escasos, ¿no es cierto?, en la superficie de la Tierra. Esa era un poco la visión que había con esto. Pero sin embargo, llegando a 12 kilómetros de profundidad, ¿sí?, no superamos la corteza continental. Si quieren, no pasamos de lo que podríamos decir la cáscara superficial de la Tierra, ¿no es cierto? Es como tratar de pinchar un huevo, imagínense, porque la corteza, digamos, de la Tierra debe tener esa relación de escala, ¿no? Y ustedes con un alfiler, o algo todavía más finito que un alfiler. Pero en definitiva, ¿no?, ustedes no terminaron de atravesar, ¿no es cierto?, la cáscara del huevo. Se quedaron ahí cerca, pero digamos, todavía no lo lograron atravesar. Así que la información que uno tiene, digamos, en forma, el dato directo que tenemos, digamos, del interior de nuestro planeta, es prácticamente exiguo, ¿no? Todo lo viene por datos absolutamente indirectos. En un principio, digamos, la observación de meteoritos nos ayudó para tratar de comprender, ¿no es cierto?, cómo podía ser el interior de la Tierra. Obviamente, ¿sí?, el conocimiento del vulcanismo de larga data, y no es, a ver, no es raro que alguien se haya imaginado, por supuesto, de que las cosas, digamos, en el interior de la Tierra deben estar muy calientes, y que indudablemente esto es una fuerza, una fuente de calor relativamente importante. Eso no escapaba, ¿no?, al conocimiento incluso popular, ¿no?, dado que es una vivencia, digamos, directa. La llegada de los meteoritos, bueno, eso ya, digamos, determinó algunos de ellos,
eran pétreos, otros son, por supuesto, de aleación metálica de hierro y níquel, ¿no? Y cuando tuvimos un mejor conocimiento de la química en este mundo, tal vez así a fines del siglo XIX, empezamos a comprender que a lo mejor estos meteoritos podían ser fragmentos de planetas, o algo así, que están dando vueltas por ahí por el sistema solar, y que de alguna manera su composición puede estar reflejando, ¿sí?, los componentes, digamos, fundamentales del interior de la corteza terrestre, ¿no? Entonces ahí apareció un poco la idea, ¿no?, al menos de tener un núcleo metálico, ¿no?, y una cobertura, ¿no?, de manto silicático que rodea la Tierra. Bien, en realidad todo esto no avanzó demasiado, ¿no es cierto?, hasta que prácticamente comenzaron los estudios relacionados con los sismos y con los terremotos, ¿sí? Que esto realmente comienza allá después de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no?, en los cuales empezó a haber, ¿no es cierto?, una sistematicidad, ¿no es cierto? Empezaba a hablarse de zonas sísmicas, empezamos a ver que los sismos no se daban en cualquier sitio, como uno suponía, sino que había razones geológicas para ello. También que hay aparentemente algún tipo de relación, digamos, por lo menos, que había que tratar, o que en ese momento había que tratar de explicar, entre vulcanismo y sismología, ¿no? Porque las zonas volcánicas, por lo general, no son sísmicas. Sí, por supuesto, hay un movimiento, digamos, vibratorio que puede tener que ver con, si quieren, con la erupción del dispositivo volcánico, pero no son, digamos, zonas sísmicas. Normalmente, ¿sí?, donde hay volcanes no suele haber sismos de gran magnitud, ¿no es cierto? Si el volcán incluso está tranquilo o extinto o parcialmente extinto, no se registra movimiento sísmico normalmente, mientras que, por ejemplo, lugares donde hay sismos muy importantes no hay evidencias de vulcanismo, ¿no? Bueno, estas cosas sí hicieron pensar que había que buscar alguna relación entre los elementos, después vamos a ver qué pasa, pero básicamente comenzó, desató, ¿no es cierto?, ¿no?, una era de estudios sobre este fenómeno. Para poder estudiar este fenómeno en el mundo tuvieron que instalarse sismógrafos, ¿ok? Lo cual, por supuesto, para la época no era un instrumental muy convencional. No era un instrumental complejo, pero tampoco muy convencional, ¿no? Entonces, pero en el mundo, digamos, se fueron instalando sismógrafos en distintos lugares, y lo que empezamos a notar los geólogos es que cuando había, ¿no?, un sismo, por ejemplo, supónganse, en la cordillera de los Andes, alguien podía detectar, ¿no es cierto?, una suerte de rebote, por decir así, de esta señal, ¿no? A lo mejor en algún punto en África, o en algún punto en Asia, o en Australia, yo qué sé, ¿no? Lo cual, digamos, empezó a llamar la atención. O sea, para cada terremoto había una suerte de réplica, ¿no es cierto?, que luego se manifestaba nuevamente en superficie, con menor energía, por supuesto, ¿no?, pero que se volvía a manifestar y que tenía relación con este evento, ¿no es cierto? Bueno, claro, obviamente esto empezó a llamar la atención y los geólogos empezaron a preguntar, bueno, qué es lo que realmente ocurre? ¿Por qué, digamos, ocurre esto? ¿Por qué tengo un sismo, ¿no es cierto?, en los Andes y tengo una réplica en Australia? ¿O por qué tengo un sismo en el Himalaya y después resulta una réplica a lo mejor en Canadá? No, por decir algo, ¿no? Bueno, en general, en principio hay que empezar a entender cuáles son las principales, qué es un sismo y cuáles son las principales ondas que uno mide, ¿no? Un sismo, de alguna manera, es una perturbación mecánica, ¿sí?, en la corteza, digamos, terrestre, normalmente en profundidad. Es decir, esto ocurre normalmente a profundidades relativamente importantes, ¿no? Y hay una suerte de perturbación mecánica. Esta perturbación mecánica puede tener muchos orígenes, puede darse, digamos, simplemente por un brusco, ¿no es cierto?, acomodamiento a lo mejor, ¿no es cierto?, en la zona de contacto entre dos placas. Esto puede darse por rozamiento, digamos, entre grandes placas geológicas. Por lo que sea, en un determinado momento se produce, ¿no es cierto?, esta perturbación. Esta perturbación genera básicamente tres ondas, ¿no es cierto? Las importantes, ¿no?, o por lo menos las que fueron importantes para entender el fenómeno de la sismicidad, son las ondas P y las ondas S, ¿sí? A ver, las ondas P son ondas mecánicas que se transmiten longitudinalmente o se propagan longitudinalmente en una determinada dirección. Las ondas S, ¿sí?, son ondas que se propagan transversalmente a esa dirección de propagación. ¿Ok? Y por supuesto, cuando estas ondas llegan a la superficie, o sea, cuando llegan a la superficie de la corteza terrestre, se provoca, digamos, un efecto de contracción y dilatación del terreno
similar, para que ustedes lo piensen, al que se produce cuando tiran una piedra en un estanque, ¿no? Ustedes van al estanque, tiran una piedra, ¿no es cierto? Donde cae la piedra, vieron que se crean una serie de ondas o de ondículas regulares, ¿sí? Que perturban la superficie del agua, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre justamente, ¿no? con los terremotos. Cuando llegan a la superficie crean ese tipo de perturbación mecánica, y esa perturbación mecánica es la que resulta destructiva, ¿sí? En realidad. O sea, no son las ondas P ni las ondas S en sí mismas, sino que lo que destruye, digamos, ¿no? Es el efecto de la llegada de las ondas P a la superficie, que provoca justamente este fenómeno, ¿no? de oscilación decisa, ¿no? Que de alguna manera es el que termina provocando daños, o justamente, ¿sí? Viendo los efectos que tienen normalmente los terremotos en sí. Pero las P y las S resulta que viajan, ¿no? Como señal mecánica, y lógicamente es una liberación de energía muy grande, y viajan como señal mecánica a lo largo de todo el interior del planeta Tierra. Esto nos empezamos a dar cuenta con el empleo y justamente la intensificación de los sismógrafos en nuestro planeta, ¿no? ¿Y qué fue lo que notamos? Bueno, notamos que una onda P producida justamente, ¿no? en un determinado lugar del planeta, si quieren, en los Andes, viaja a través de la corteza terrestre, como ven en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Difractándose o refractándose en las distintas discontinuidades que encuentra en el subsuelo de la Tierra. ¿Ok? Claro, a ver, estas discontinuidades, algunas no son notoriamente importantes y otras a lo mejor no son tan importantes. Por supuesto, ¿sí? Las discontinuidades más importantes son rápidamente detectadas, porque el ángulo, digamos, de propagación de la onda P por refracción sufre una desviación relativamente muy importante, ¿no? Entonces, la idea es que la onda P no se produce, por ejemplo, en algún punto de la Tierra, se transmite en profundidad, y cuando encuentra discontinuidades importantes se refracta, ¿sí? Saliendo prácticamente en la otra punta del planeta, pero claro, lógicamente con una pérdida de energía, por supuesto, porque atravesó 12.600 kilómetros, ¿sí? de nuestro planeta Tierra, obviamente, pero eso no significa que no llegue. Llega, se puede medir, ¿no es cierto? A veces, ¿sí? No tiene esto mayor, o sea, no logra generar una perturbación importante en superficie, y no, por supuesto, no tenés ningún daño vinculado con su arribo, pero eso no quiere decir que no se mida, se mide, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se refracta? Bueno, se refracta porque encuentran medios físicos que tienen diferentes densidades, ¿no? Entonces, los geofísicos empezaron a notar, ¿sí? De que estas difracciones eran relativamente constantes en ciertos periodos, en ciertos momentos de la propagación de las ondas P, ¿no? Estableciendo, ¿no? Justamente discontinuidades muy importantes. Las más importantes, o las primeras determinadas, fueron la discontinuidad que nos separa del manto de la Tierra, que establece la diferencia entre el manto y el núcleo externo, ¿sí? Y la segunda, relativamente importante, ¿sí? Es la que nos separa, o la que separa al núcleo externo de lo que se llama núcleo interno, ¿sí? Además, en esta separación en particular ocurre algo importante, que es que la onda S, ¿sí? Se transmite solo en medios relativamente sólidos, ¿ok? O cuya densidad, digamos, por lo menos tenga un valor, ¿no es cierto?, de fluido semiplástico, algo que aparentemente ocurre en el manto, ¿sí? Y también ocurre en el núcleo interno, pero por alguna razón no ocurre en el núcleo externo. En general se dice que el núcleo externo es líquido. Bueno, esto es una aseveración un poco, yo qué sé, de rock and roll, ¿no? Porque la verdad, la idea de líquido que tenemos en la superficie probablemente sea muy difícil, ¿sí? a pensar en una suerte de mezcla de hierro y níquel fundido a Dios sabe cuántas atmósferas en profundidad, pero básicamente, ¿sí? No tiene, digamos, por lo menos la capacidad mecánica de transmitir las ondas S, por lo cual se sabe que el núcleo externo en general tiene una composición, digamos, por lo menos menos sólida, si quieren, ¿no es cierto?, de la que tiene el núcleo interno y de la que tiene el manto. El núcleo externo y el interno estarían compuestos básicamente por hierro y níquel, y el manto fundamentalmente es una cobertura de material silicático fundido, ¿no? Entonces, con el estudio de estas ondas, ¿no es cierto?, y el análisis de su difracción, pudimos demostrar, o los geofísicos pudieron demostrar, que al menos, ¿sí?, en la Tierra, en el interior, hay discontinuidades importantes. Alguien me dirá, ¿por qué insistimos tanto con la mezcla de hierro-níquel? ¿No? Bueno, en realidad no hay ninguna muestra de profundidad, nadie sabe realmente lo que hay, pero se supone, digamos, que por la velocidad de propagación de estas ondas, ¿sí?,
el material que mejor ajusta, o incluso se ve también en los meteoritos, pero básicamente el material que mejor ajusta como componental de esta situación, es justamente pensar en algún tipo de aleación de hierro, digamos, o níquel, que puede ofrecer, digamos, ese tipo de velocidades de propagación. Entonces, básicamente, se acepta por lo menos estas grandes discontinuidades en la conformación interior del planeta. Después vamos a ver que estas no son las únicas discontinuidades. Estas son, como alguien diría, ¿no?, las más visibles, las más gruesas, ¿sí?, las que realmente son muy notorias. Pero bueno, pero obviamente con el correr del tiempo y con la proliferación, por decir así, de sismógrafos, ¿no es cierto? El análisis, sobre todo del manto, ¿no es cierto?, ha mejorado mucho y ha permitido encontrar otras discontinuidades dentro del manto, que también son relativamente importantes, porque como va a venir después, ¿sí?, tienen algunas mucho que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento, digamos, de las placas continentales, ¿no? Así que, en general, digamos, estas que estoy citando son las grandes diferencias, ¿sí?, o las grandes discontinuidades que presenta justamente el interior de nuestro planeta. Bien, y básicamente el esquemita, ¿no?, quedaría planteado de esta manera que ven acá. Arriba tendrían, acá esto como el triangulito que parece una porción de pizza, es como si hubieran sacado una porción, ¿sí?, de la Tierra, una proyección planar, para que lo entiendan. La corteza continental la tienen arriba, bueno, la corteza oceánica es un poco más delgada, está presentada ahí como una línea, e inmediatamente por debajo aparece, ¿no?, la sección del manto, la sección que se conoce como manto, o manto superior, en algunos casos, ¿sí?, es la que está relativamente rayada, ¿no?, en ese lugar, ¿sí?, prácticamente. Bueno, lo mismo, cuando uno habla de manto superior o manto inferior, es porque se encontró alguna que otra nueva discontinuidad con un análisis más pormenorizado de la respuesta justamente de las señales P y S, ¿no? En general recibe el nombre de litósfera. Los primeros, bueno, ahí habla de la discontinuidad de Morovicic entre 5 y 50 kilómetros, pero en general muchos autores, ¿sí?, tienden a llevarla incluso a 100 o 120 kilómetros de profundidad. La discontinuidad de Morovicic es muy importante porque acá, por supuesto, alguien me dirá, bueno, pone fin, ¿no es cierto?, a la litósfera, ¿no?, que es la parte más superior o más cercana del manto, ¿sí?, a la prácticamente corteza. Sí, es cierto, pero también es cierto que la litósfera, ¿sí?, es realmente la zona en la que se mueven las placas. Las placas se mueven prácticamente apoyadas en una discontinuidad que se encuentra entre 100 y 120 kilómetros de profundidad y que recibe el nombre de discontinuidad de Morovicic. Imagínense que es como que estuvieran apoyadas las placas, ¿no es cierto?, sobre algún tipo de zona, por decir así, lubricada, de alguna manera, ¿sí?, en la cual, esto, ¿no?, entre comillas, en la cual, bueno, de alguna forma permite el desplazamiento relativo de las grandes placas continentales que forman la deriva continental. Esa zona se llama litósfera por esa razón. Inmediatamente por debajo tenemos la astenosfera, ¿sí?, hasta unos 400 kilómetros de profundidad, donde hay una zona de transición. Bueno, habría que ver, esto ya viene, ¿no?, del estudio de los geofísicos. Ninguna de estas es notoriamente importante hasta la famosa discontinuidad de Gutenberg. Es así, está a unos 2.900 kilómetros de profundidad y la misma, digamos, establece el límite entre el manto y el núcleo exterior. Es así, es una discontinuidad importante porque establece ese límite, ¿no? La segunda, que por supuesto también, ¿no es cierto?, es importante, es la discontinuidad entre el núcleo exterior y el núcleo interior, que está ubicada o estaría ubicada en alrededor de unos 5.100 kilómetros de profundidad, ¿no? El centro de la Tierra está el centro al menos geométrico, ¿no?, de la Tierra, están alrededor de unos 6.370 kilómetros de profundidad. Al lado hay algo bastante interesante, porque les da una idea de las condiciones que existen en cada una de estas zonas, ¿no? Fíjense que aparentemente arriba, en la discontinuidad de Morovicic, en la zona, digamos, litosférica, ¿no?, ustedes estarían teniendo densidades de entre 2.75 y 3, temperaturas promedio de 900 grados y una presión de unos 10 kilobares, ¿no? En la medida, como ves, que te vas en profundidad, ¿no?, tu valor de densidad va aumentando, ¿sí? Hay un notorio cambio, por supuesto, en el núcleo exterior y un notorio cambio en el núcleo interior. También las temperaturas van aumentando notoriamente, ¿no? Están en el orden de 2.900 grados, ¿no? No es chiste, ¿sí? Y se habla casi de 5.000 grados para el núcleo interior, se calcula casi 5.000 grados al núcleo interior. Lo mismo, por supuesto, si la presión
involucrada en esto, es también, digamos, de una magnitud bastante importante, ¿no? No hay ni siquiera valores de lectura, ¿sí?, para el núcleo interior, y la última medida está en el orden de unos 1400 kilobares, ¿no es cierto?, de presión. Bueno, obviamente, si este es un esquema muy particular, ¿no es cierto?, pero que de alguna manera nos muestra, ¿sí?, lo que cuando uno habla de energía endógena, lo que eso significa, ¿sí? Porque eso, acá la cuestión está ahí. O sea, cuando yo estoy hablando de un proceso endógeno, ¿no?, que involucra toda una región, digamos, hacia el interior de nuestro planeta, con una magnitud o con una energía, ¿sí?, verdaderamente fuera de las escalas de lo que los seres humanos logran manejar comúnmente. Eso está totalmente fuera de nuestra escala, de nuestro propio planeta. Ahora bien, algunos se pueden hacer la pregunta, ¿no?, ¿de dónde viene este calor? ¿No? Y muchos, durante muchos años, sobre todo, digamos, desde la década del 40 o 50, estaba la idea de que justamente, digamos, si aumentaba la densidad, la probabilidad de que se concentren algunos elementos naturales radioactivos, como uranio, torio y otros, radio, que suelen estar presentes en la naturaleza, se podrían ir acumulando, ¿no?, en el interior por densidades, ¿no es cierto?, en el interior de la corteza, que en definitiva la desintegración radioactiva, al final, no a lo largo, por supuesto, de millones de años, de estos elementos, no podía estar generando, ¿no?, en la escala planetaria, una pérdida de calor o un calor relativamente muy importante. A ver, nadie descarta que esto no sea posible, ¿no? Pero parece que han calculado que la cantidad de calor que se podía producir así es bastante pobre, o el combustible se nos hubiera acabado relativamente bastante rápido. En realidad parece de que lo que la Tierra tiene es una suerte de calor remanente, es decir, este es un calor, ¿sí?, que heredamos nosotros, ¿no?, en este planeta en el momento de su génesis hace 5.000 o 4.000 millones de años. Lo que pasa es que la corteza continental y sobre todo la atmósfera, ¿sí?, la atmósfera terrestre, se ha comportado o la ha preservado como si se tratara de un envase de tipo adiabático, donde las pérdidas de calor, ¿no?, hacia el espacio están muy disminuidas, ¿no?, entonces, o son muy lentas. Entonces eso ha permitido de que el planeta pierda calor de una manera muy, muy despacio a lo largo del tiempo geológico, y entonces, claro, todavía lo mantiene. Justamente tener calor en el interior del planeta, ¿sí?, es garantía de tener, ¿sí?, actividad tectónica. El motor de la actividad tectónica es el calor del interior, ¿no es cierto?, de la Tierra. Aquellos planetas, ¿sí?, que están fríos, ¿cómo sabemos que están fríos? Sabemos que están fríos porque no tienen tectónica en superficie. Si no tienen tectónica en superficie, si no hay evolución tectónica en superficie, entonces significa de que su núcleo interior está frío o básicamente no tiene, digamos, la cantidad de energía suficiente para activar procesos tectónicos. Por lo cual, digamos, es porque, bueno, ha perdido eso. Y de hecho, ¿no?, para planetas, por ejemplo, como Marte, que es prácticamente la mitad de la Tierra, ¿sí?, tiene una suerte de procesos tectónicos abortados hace aproximadamente unos 2.500 millones de años. Y sabemos que tiene una atmósfera muy tenue, ¿sí? O sea, prácticamente de dióxido de carbono y un poco de agua y algún otro componente, pero en general de muy baja presión, ¿sí? Digamos que tiene un aislante relativamente, ¿no?, poco importante. Mientras que planetas como Venus, por ejemplo, con una atmósfera mucho más densa, ¿no es cierto? Tiene alrededor de unas 90 atmósferas, ¿sí? Porque, bueno, tiene otro tipo de gases, sobre todo, bueno, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno y otros, que forman parte de su composición, hace de que sea una cobertura, o sea, que las pérdidas de calor sean mucho menores, por lo cual la velocidad de los procesos tectónicos en Venus se calcula que son alrededor de unas 10 veces el ciclo de Wilson, como van a ver después, que en la Tierra se calcula que se cumple cada 100 millones de años, más o menos, ¿no? En Venus se calcula que se produce o que se repite cada 10 millones de años, o sea, 10 veces más rápido, justamente porque la cantidad de calor remanente es mayor, ¿sí?, y la dinámica es la misma. Venus tiene un tamaño muy similar, digamos, al del planeta Tierra, ¿no?, básicamente. Bueno, esto explica un poco, ¿no es cierto?, de dónde viene la energía para lo que vamos a contar ahora, ¿sí? A ver, hasta que nos dimos cuenta de esto pasaron muchos años, quiero aclararlo, porque uno ahora, ¿no?, como pasa siempre, cuenta el teórico desde el final de la película, pero la verdad es que hay que pensar que esto hubo que armarlo, por decir así conceptualmente, ¿no es cierto?, a partir de una sucesión de hipótesis y a lo largo de casi 100 años. O sea, esto empezó a dilucidarse a fines del siglo XIX y no estuvo muy claro prácticamente hasta la década del 70 u 80 del siglo XX. Así que tomó casi 100 años poder entender un poco mejor, ¿sí?, cómo es la estructura interna de la Tierra, al menos a grandes rasgos, ¿no?, y también, digamos, dónde está el motor, ¿sí?, que de alguna manera mueve la geología de nuestro planeta, ¿no?, y cómo poder
justificarlo, ¿sí? Bueno, entonces a raíz de todo esto, ¿no? Aparece un poco el concepto, porque es un concepto, una hipótesis, ¿no? De diastrofismo, o de génesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Orogénica y también petrológica, que recibe el nombre de tectonismo, ¿no es cierto? Aquí aparece este concepto, entendido como un ciclo, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Entonces, el tectonismo en realidad es una hipótesis de abordaje, por decir así, una teoría, que aborda una explicación de cómo es la dinámica del funcionamiento a gran escala del planeta Tierra. Que esto tiene que ver con cómo funcionan los procesos que generan montañas, los procesos que generan cuencas sedimentarias y cómo se interrelaciona y cómo cambia esto a lo largo del tiempo geológico. Y explica las grandes estructuras, los principales movimientos de la corteza, y no solo eso, explica también los procesos volcánicos, los procesos sísmicos, e incluso qué tipo de roca puedo esperar que se forme en función del ambiente geotectónico que yo estoy teniendo. Las rocas tampoco tienen una composición caprichosa, es decir, no es que aparece un granito en cualquier parte porque sí, o que aparece un gabro en cualquier parte porque sí. En algún punto, la geología, antes de la teoría tectónica, tenía otra teoría que era la de los geosinclinales, ¿sí? Yo realmente ni siquiera estudié con ella, así que tampoco la conozco, digamos, demasiado, voy a ser sincero, pero en general, sí, era una teoría que intentaba explicar con modelos de deformación vertical todas las estructuras que uno encontraba normalmente en la Tierra, ¿no? Cuando aparece un poco, ¿sí? Las teorías tectónicas reemplazan esa teoría de los sinclinales. Esto fue un golpe muy fuerte. Dentro de la geología tuvo el mismo impacto que tuvo en la física la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Sí? O sea, vieron que la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Dio a tomar por saco dos cosas o dos conceptos que se consideraban invariables, el espacio y el tiempo. ¿No? A ver, el impacto psicológico, más allá de lo numérico, de lo físico conceptual, pero el impacto psicológico que tuvo, ¿no? Sobre los físicos, la propia teoría de la relatividad, es que cosas que se consideran, digamos, de alguna manera incólumes, como el espacio y el tiempo, de golpe podían relativizarse, ¿no? Y eso tuvo, por supuesto, ¿sí? un golpe psicológico fuerte, sobre todo para, a lo mejor, gente que se había formado en una escuela diferente. Bueno, lo mismo pasó en geología, cuando apareció un poco la teoría, digamos, de tectónica de placas o la teoría tectónica, ¿no? Fue un golpe similar, es decir, había un montón de teorías previas, hipótesis de comportamientos que intentaban explicar la orogenia en distintos casos, que la verdad fueron a tomar por saco de la noche a la mañana y fueron reemplazados prácticamente, ¿no? Por esta teoría que era mucho más englobadora, ¿no? A lo cual fue también un golpe psicológico fuerte, ¿no? Para la comunidad geológica. Bien, lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la obra de Darwin con Origen de las especies, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual, o sea, una vida que se la consideraba relativamente dinámica, estática, o bueno, o al menos que no presentaba ni cambios ni evolución, de golpe, digamos, alguien sostiene que tiene un dinamismo a lo largo del tiempo geológico y una exuberancia nunca considerada, ¿no es cierto? Bueno, y también, digamos, independientemente de todo, también fue una teoría con mucho impacto, ¿no es cierto?, psicológico y social, ¿no? En ese caso también. Bueno, entonces, acá pasó lo mismo, ¿no? Fue un golpe muy fuerte desde ese punto de vista. Bien, ¿qué es lo que determina, lo que en general, digamos, controla o tenemos dentro del tectonismo? Bueno, como dijimos, la orogénesis, que tiene que ver, para decirlo mal y pronto, con la creación de las montañas, ¿no es cierto? La epirogénesis, que esta es la generación de corteza oceánica, submarina o debajo del mar, ¿sí? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, va ocupando el espacio, ¿no?, de la corteza fagocitada y de vuelta, como van a ver después, y reintegrada al manto. Parte de la premisa de que hay desplazamientos corticales lentos, pero graduales, ¿no es cierto?, que actúan a lo largo de todo el tiempo geológico. O sea, estos movimientos no son bruscos, ¿no? Son obviamente lentos de la mirada humana, pero son graduales y actúan a lo largo de todo el tiempo geológico, logrando, por supuesto, su objetivo final, ¿no?, o su efecto final de deformación, ¿no? De esta manera, estas discontinuidades pueden tener desde centímetros hasta kilómetros, ¿ok? Y que además los volcanes también son consecuencia o están vinculados a áreas tectónicamente inestables o áreas tectónicamente activas, ¿sí? O sea, no es caprichosa su aparición,
¿sí? Dentro del escenario, digamos, de la corteza continental. Lo mismo los sismos, que tampoco es caprichoso, y lo mismo, como dijimos antes, el producto rocoso, ¿sí? O sea, la roca que toma génesis, tiene mucho que ver también con el tipo de proceso tectónico en cada caso. No vamos a entrar en profundidades con eso porque sería complejo, pero hay toda una petrología, ¿no es cierto?, desarrollada sobre la base de elementos traza, muchos de ellos incluso son de tierras raras o, bueno, o sea, muy escasos en naturaleza, que permiten incluso en función de esa distribución de elementos, ¿sí?, saber, ¿sí?, en qué ambiente tectónico se genera una roca. Incluso, ¿sí?, dos rocas que pueden ser clasificadas de manera similar pueden tener un origen tectónico o un ambiente tectónico de génesis relativamente distinto, ¿no? Bien, ¿dónde se origina esta idea, no? ¿Cómo surge la idea del tectonismo? ¿O quién es el que la plantea por primera vez? Bueno, como ya vieron, entender el interior de la Tierra tomó un montón de tiempo, ¿no? Y requirió, digamos, por supuesto, del desarrollo de tecnología para poder demostrar lo que se plantea, ¿no? Porque en definitiva la idea puede ser de vieja data o podía haber surgido, ¿no?, en el siglo XIX, pero en el siglo XIX no existía ni la información ni la tecnología para poder sostener o, ¿no?, argumentar o arrimar información o datos que pudieran justificar, digamos, las teorías que evolucionaron luego. Eso no significa que alguien no las diga, significa simplemente, ¿no?, que quedan en un marco, digamos, de teorización, ¿sí?, muy endeble, muy fácilmente falsable, ¿no es cierto? Bueno, es un poco lo que le pasó a Alfred Wegener, ¿no es cierto?, que fue en realidad es un meteorólogo alemán. Bueno, esto hay que tomarlo entre comillas. En esa época la gente, ¿sí?, se recibía o se doctoraba en ciencias naturales, ¿no?, hasta hace poco, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, en general, en realidad, cuando uno habla de meteorólogo, no hay que imaginarse al señor que me da el parte del clima, ¿sí?, en el noticiero, ni mucho menos, ni siquiera, ¿no?, a un meteorólogo moderno, que por ahí está trabajando o entiende de dinámica atmosférica, y raramente ve algo de geología o raramente ve algo de biología. Hay que pensar en un naturalista, ¿sí?, que eventualmente, bueno, se dedicaría más tiempo a la meteorología que a otra cosa, pero que tenía formación en biología y que tenía formación en geología. Esa es una dimensión que a veces hay que ponerla en caja, pues si uno no entiende muy bien cómo puede ser que a un meteorólogo se le haya ocurrido, ¿no?, una hipótesis de trascendencia geológica. Bueno, porque en realidad, digamos, esta gente, digamos, tiene una formación, digamos, diferente a la que a lo mejor tenemos nosotros hoy en día, ¿no? O sea, que involucra, ¿sí?, una visión a lo mejor más sistémica, en ese sentido, de la naturaleza. Lo que propone Alfred Wegener es que los continentes, en algún punto de la historia geológica, debieron haber estado unidos entre sí, ¿no es cierto?, en una suerte de supercontinente que él bautizó con el nombre de Pangea, un nombre que hoy en día, ¿sí?, aparece, ¿no?, en muchos lugares. No sé, hasta lo he visto hasta con nombre de un bar, así que imagínense, no sé cómo se comerá allí, pero bueno, independientemente de eso, ¿no?, es un nombre, digamos, relativamente ya popularizado. Bueno, fue una propuesta justamente de Wegener, ¿no es cierto?, allá por el año 1912, ¿no? Pero ¿por qué Wegener decía esto? ¿Por qué Wegener sostenía que de alguna manera los continentes debieron haber estado unidos en algún punto en el tiempo? Bueno, esta es una postura muy revolucionaria, ¿no? Y la llamó él teoría de la deriva continental. Fue él también, ¿sí?, el que le puso, la bautizó como teoría de deriva continental, ¿no es cierto?, en primera instancia. Él no hablaba de tectonismo, hablaba de Pangea y deriva continental. No, deriva continental significa movimiento de continentes, ¿sí? Un poco a la deriva, ¿sí? Suena un poco aleatorio, pero bueno, sería la visión de la época. Bien, ¿qué argumentos aludía Wegener en su momento? Recuerden que Wegener, la geofísica no existía, ¿no es cierto? Todo el andamiaje teórico que vieron antes, con el uso de sismógrafos y datos indirectos, tampoco existía. La geología todavía tenía, digamos, una formación, por supuesto, muy vinculada o todavía, digamos, muy sujeta, ¿sí?, a las ciencias naturales tradicionales, así que en gran medida la observación, ¿no? Entonces, esto obviamente limitaba las posibilidades de demostración de la hipótesis. No obstante, sí, Wegener arrimó algunas ideas. Dijo, bueno, primero, hay cuestiones geográficas. ¿Ok? ¿Cuáles son? Bueno, yo lo que notaba Wegener, era que las líneas de costa de algunos continentes encajan perfectamente entre sí. Y esto es muy sospechoso. No puede ser que la erosión, digamos, a 5.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, entre África y América, ¿no?, de semejante casualidad, y que además esta casualidad también se cumpla en otros lugares del planeta Tierra. Entonces, hay acá un problema, ¿no es cierto?, o algo que explicar acerca por lo menos de las líneas de costa, ¿no? Esto es por lo menos raro. Tenía razón. Bien.
Hay cuestiones climáticas. Yo resulta que hago estudios de glaciares en Brasil, ¿no es cierto?, en el Congo, ¿no?, y en yacimientos de hulla de Groenlandia, ¿sí?, sobre todo acá estaba hablando entonces de depósitos que eran del carbónico, pérmico, incluso tal vez triásico, ¿no?, o del Triásico, la hulla es un poquito más moderna, pero en general hablaba de esa época, y resulta de que estaba observando rocas que se parecían demasiado, ¿no? Bueno, o procesos que se parecían demasiado. Bien, hay cuestiones biológicas. A un lado o el otro del Atlántico viven animales, ¿no es cierto?, idénticos, que obviamente no saben nadar lo suficiente para cruzar el océano, ¿no? Y es evidente de que ha habido algún tipo de vínculo o conexión entre ellos. Acá posiblemente se equivocaba, pero en la segunda, porque bueno, no tenían conocimiento de las grandes migraciones de los mamíferos a consecuencia de los periodos interglaciarios, ¿no? Eso tampoco estaba todavía desarrollado. Pero no importa, digamos, porque lo otro que sigue sí tenía razón, que había similitudes paleontológicas, fósiles, que eran exactamente iguales y que aparecían, por ejemplo, en África y en Sudamérica. Y hay 5.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? O sea, evidentemente, ¿sí?, estos puntos, más allá de todo, son al menos sospechosos, o por lo menos deberíamos prestar un poco de atención, ¿no? Él propone una teoría de deriva continental, ¿no?, y sostiene que al menos, una vez en el pasado geológico, todos estos continentes debieron haber estado todos unidos o juntos en un megacontinente llamado Pangea. Obviamente aportó estas pruebas, digamos, pero la realidad era que el punto débil, no de Wegener, sino de la ciencia en ese momento, ¿sí?, era explicar qué fuerza era capaz, ¿no?, de arrastrar y de mover grandes masas de tierra. Es decir, esto fue rechazado como una hipótesis, digamos, de génesis continental, no justamente porque la energía involucrada, ¿no?, en todo esto no se tenía idea de la, obviamente, concepción del núcleo interno de la Tierra, ¿no?, como lo habíamos mencionado, digamos, en las filminas anteriores. Como esas ideas hasta ahora todavía no estaban del todo claras, pues entonces, ¿sí?, no podía explicar cuál era el motor de todo este movimiento, cómo ocurría todo esto, ¿no es cierto?, de alguna forma, más allá de citar alguna que otra curiosidad como la que estamos diciendo, o, digamos, datos sospechosos como el que estamos comentando. También hay que pensar, si uno piensa un poco para la época en la que surgían estas ideas, ¿sí?, había otras que podían resultar, digamos, a veces, no sé, tan sorprendentes como la deriva continental, ¿no? A ver, estaba también la idea, ¿no?, de ascensos y descensos del nivel del mar, que habían inundado, ¿no es cierto?, esta era una hipótesis llamada neptunismo, ¿no?, y que esto había dado origen, sí, a tierras emergidas, sí, a tierras sumergidas, digamos, una suerte de conformación caótica, ¿no?, de los elementos. Estaban también, por ejemplo, la idea de puentes continentales. Esta idea de puentes continentales fue muy empujada en Argentina por Ameghino, en un momento, ¿sí?, para principios del siglo XX, no muy lejos, ni mucho muy antes de las ideas de Wegener, ¿sí? Ameghino básicamente, él lo decía alrededor por el año 1905, 1908, ¿no? O sea, que incluso, digamos, dio lugar a tratar de explicar dónde se había originado el hombre, tal como lo conocemos actualmente, ¿no? Y hubo una propuesta, ¿no?, de una génesis americana, ¿no es cierto?, para los seres humanos. Bueno, en general, todas estas ideas todavía, ¿sí?, estaban en un terreno de discusión, en un terreno, ¿no?, de planteo hipotético, y la verdad es que no hay una más descollante que otra, ¿no? Todas en sí mismas, si uno las lee, ¿no?, les pueden parecer relativamente arriesgadas, ¿no?, o audaces, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que plantean, ¿no? Bueno, el tiempo que hizo que la audacia, digamos, de Wegener fuera la que finalmente, digamos, corroborara un poco, digamos, mejor a los datos que se obtuvieron, ¿no?, de geofísica. Y por lo tanto, sí, apareció, por supuesto, ¿no?, en algún momento, cierta parte de la evidencia que parecía ir, o que al menos, ¿no?, empezamos a sospechar que podía ir en la dirección, ¿no es cierto?, de la teoría de Wegener. No obstante, ¿sí?, la teoría de Wegener fue, bueno, no sé si desechada, como se dice ahí, ¿no?, porque a veces son afirmaciones muy duras. Yo creo que fue puesta en el anaquel junto con un montón de teorías, no a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con el correr del tiempo, a ver, no, si podemos justificar más unas que otras. Yo creo que un poco fue eso. Tampoco hay que ser tan condenatorio, ¿no? O sea, en realidad, porque bueno, en un momento dado, bueno, a ver, no le prestaron la justa atención, y entonces el mundo parece que fue por otro lado. No, bueno, yo qué sé. O sea, eso es muy, muy relativo.
ha pasado muchas veces en la investigación científica que alguien a lo mejor plantea algo o intuye algo, pero no lo puede demostrar, y con el tiempo aparece el tipo que lo demuestra. Bueno, ¿qué va a hacer? Porque a lo mejor para hacerlo sí requirió de otras herramientas, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, matemática, física, química, las que fueran, sí que le permitían, digamos, justamente justificar la teoría del anterior. Eso no quiere decir que el anterior, digamos, fue abandonado o con esos adjetivos, digamos, tan duros. Probablemente sí, era una teoría más de las que circulaban por ahí y bueno, pues podías elegir la que más te gustase en ese momento. Pero ¿qué pasó? Termina la Segunda Guerra Mundial y adivinen, entramos en algo llamado Guerra Fría, ¿no? Y cuando entramos en algo llamado Guerra Fría, resulta de que empezó a ser rentable espiarnos los unos a los otros. Sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento Estados Unidos de América, ¿no? Y la vieja y caída Unión Soviética, ¿no? Entonces, en general, esto dio lugar a una suerte de guerra submarina, ¿no? Y para llevar adelante una guerra submarina, incluso con la aparición de la nueva tecnología de submarinos nucleares, los cuales estaban debajo del agua sumergidos toda la cantidad de tiempo que quisieran, ¿no? Esto generó que tuviéramos que tener un reconocimiento topográfico del fondo marino casi tan bueno como el que teníamos de la superficie. O sea, era lo mismo que nos pasaba en la superficie. Si íbamos a llevar la guerra bajo el agua, pues teníamos que tener una idea, ¿no?, del relieve del fondo marino. Porque, digamos, lo mismo nos pasó militarmente en superficie, ¿no? Si teníamos que hacer la guerra en superficie, también teníamos que tener una idea del relieve, ¿no es cierto?, topográfico de la superficie. Pues es lo mismo. Bien, claro, estos registros, ¿no es cierto?, empezaron a tomar lectura, ¿no?, de, entre otras cosas, el campo magnético del terrestre del fondo marino, es decir, la respuesta, ¿no?, que tienen las rocas del fondo marino bajo la influencia del campo terrestre. Si ustedes tienen el planeta Tierra, si el planeta Tierra tiene un campo magnético, el campo magnético por inducción sobre las rocas provoca una suerte de emanación, por decir así, hay un campo magnético propio, una respuesta magnética, ¿no?, propia de cada litología, la cual obviamente depende del tipo de roca, y bueno, y el campo magnético en general es relativamente, o se lo considera relativamente constante, al menos en una zona de observación, y entonces pueden distinguir a veces, ¿sí?, distintos tipos de roca en función de las distintas, ¿no es cierto?, respuestas magnéticas que las rocas tienen frente a este campo. Eso es una técnica de prospección muy conocida, hoy en día incluso muy desarrollada, ¿no? O sea, se usó incluso, bueno, en petróleo, minería, digamos, qué sé yo, o sea, fue una técnica que después se desarrolló incluso, sí, con fines comerciales, por decirlo de alguna manera. Pero en este momento, la idea de aplicar todo esto era reconocer el fondo marino. ¿Y qué empezó a ocurrir? Bueno, empezaron a notar, fíjense, a partir del año 73, o sea, cuando empezaron a analizar los registros, ¿sí?, o empezaron a estar disponibles los registros de los submarinos, y esto lo empezaron a analizar los geólogos, empezaron a notar de que había una suerte de patrón en la distribución de la respuesta magnética del fondo marino, ¿sí? De manera tal de que, como ven en este dibujo, a partir de una línea central, ¿no es cierto?, las rocas inmediatamente contiguas tenían una respuesta muy similar, mientras que así, si uno se iba separando, ¿no es cierto?, progresivamente de esa zona central, ibas encontrando rocas con distinto, ¿no?, comportamiento, con distintas respuestas o con distintas características magnéticas con respecto a las mismas. Era como que la roca, si bien tenía una composición, digamos, que era la misma, ¿no?, sus cristales de magnetita se habían orientado, por ejemplo, ¿no es cierto?, en forma diferente, pero eso es lógico, eso se llama paleomagnetismo, esa disciplina, ¿no?, y permite conocer la posición original de la génesis de la roca en el momento en el que, esto ya es muy viejo, ¿no?, esto ya se conoce de la década del 70, en el momento de su génesis, pero, porque bueno, la idea es que cuando la roca volcánica consolida, los cristales de magnetita se orientan, ¿no?, de alguna manera en función del campo magnético, y eso se puede medir. Pero bueno, estos señores lo que notaban no era eso, que eso no era novedad, ya lo sabíamos. La novedad era que a partir de una zona central, a ambos lados, progresivamente, ibas teniendo las mismas respuestas, como si fueran bandas, como ven ahí, ¿no? Y después luego, si te desplazabas a otro punto, notabas que en la zona central se corría un poco, ¿no es cierto? Pero nuevamente volvían a aparecer, ¿no es cierto?, estas bandas, ¿sí?, las cuales también denotaban edades diferentes. Es decir, lo que vos notabas eran que las bandas que estaban más externas, por ejemplo las del número 10, como ves ahí, ¿no es cierto?, eran más viejas que las que están con el número 5, y estas a su vez más viejas que las que están al lado, ¿no es cierto?, del eje, ¿no?, de este proceso, ¿no? Había también un control, como ves acá, de fallas transcurrentes, que por ahí controlaban esto, pero, a ver, sorpresa, parece que el fondo oceánico está ordenado, de alguna forma,
¿no es cierto?, por edades y por respuesta magnética en función de una línea central. Da la sensación, ¿no?, de que de alguna manera, ¿sí?, el fondo se construye de alguna forma a sí mismo, ¿no? La realidad era que lo que estaban empezando a detectar eran las evidencias, ¿sí?, de lo que se llaman bordes constructivos. Es decir, hay toda una zona, como ven acá en este mapita, hay toda una zona en el fondo de los océanos, ¿sí?, que es esto que se llama acá, que se llama dorsal midoceánica, que justamente, ¿no es cierto?, en la medida en que las placas se van separando, el material volcánico, ¿no?, relativamente cercano, de la litósfera, ¿sí?, va llegando a la superficie y va creando suelo oceánico, que tiene alrededor de unos 5 a 6 kilómetros de espesor, mucho menos que el que tiene la corteza continental, que suele tener en el orden de 15, 12, 15 o 18 kilómetros de espesor, ¿no?, mucho más. Ahora bien, claro, esto fue toda una sorpresa, porque alguien también puede decir, bueno, pero ¿cómo es esto? A ver, si en definitiva, ¿no es cierto?, yo tengo una línea, ¿no?, en la cual estoy generando corteza terrestre, puedo estar pensando de que el planeta se expande, es decir, que la superficie de la Tierra se expande en algún punto, o sea, que espere material hacia afuera y se agranda, o sea, que hoy en día tenemos una corteza, una superficie más grande de la que teníamos en otro tiempo geológico. Esto, por supuesto, ¿sí?, suena absolutamente imposible, ¿no? Y alguien dijo, no, de alguna manera debe conservarse la masa. O sea, por supuesto no es un toma y daca, pero de una cantidad nueva de corteza terrestre generada, debe pasar que en algún sitio, ¿sí?, hay material, ¿no?, de esta corteza que debe retornar al manto. Es decir, si en algún lado yo agrego material, en algún otro tengo que sacarlo. Bueno, pues ahí aparece conceptualmente la idea de borde activo y de borde constructivo, perdón, y borde destructivo, ¿sí? Claro que de alguna manera hace suponer, por supuesto, que hay una suerte de balance, si quieren, ¿no?, de masas, y que es más o menos lógico, de la corteza terrestre, y que prácticamente, ¿no?, estamos generando corteza, por un lado, pero por otro lado la tenemos que destruir para mantener ese equilibrio. Bien, para esta época ya había un poquito más de ideas sobre la estructura interna de la Tierra, ¿no? Al menos ya se hablaba, ¿no?, de la dinámica de calor, de los procesos radioactivos, del calor remanente de su génesis, y se discutía sobre eso, pero ya se sabía, ¿no?, que la estructura interior de la Tierra, ¿sí?, justamente tenía una cantidad de calor, en forma de energía, que perfectamente podía ser el motor impulsador, o por lo menos ser de la génesis de este material rocoso, ¿no es cierto? Pero claro, digamos, ¿esto qué significa? Significa que yo podía, de alguna manera, ¿no es cierto?, mapear, ¿sí?, o seguir, ¿sí?, estas zonas, estos riffs submarinos, ¿no?, y que también podía localizar zonas continentales en donde ocurrieran cosas similares o parecidas. Bueno, así fue como se fue conformando la idea de que la Tierra, en definitiva, estaba dividida en placas. Y acá aparecen los postulados de la tectónica de placas. Lentamente se fueron construyendo a partir de esta información y de la nueva tecnología, en realidad. En principio, digamos, el postulado sostiene de que la litósfera, ¿sí?, que llega, como ya vieron, hasta los 120 kilómetros, 150 más o menos, depende del autor que lean, pero por aproximadamente 100 y pico kilómetros de profundidad, ¿no es cierto?, está conformada por placas, ¿sí? Placas que en algunos casos son continentales, en otros son, la composición, ¿no?, son de tipo continental, son de tipo oceánica, o incluso son mixtas. Una parte puede ser oceánica y otra puede ser continental, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, me dirán, entre uno y otro? Bueno, en general, la corteza oceánica suele tener silicatos de mayor temperatura, con mayor contenido de hierro y manganeso, como vieron en la serie de Bowen, mientras que la continental suele tener elementos más ligeros, en general aluminosilicatos más ricos en sodio y calcio. Esto visto en una escala continental, por supuesto. Bueno, entonces, ni la densidad es menor, ¿sí? O sea, suele ser menos densa la corteza continental que la corteza, ¿no es cierto?, oceánica. También puede ser en muchos casos más vieja la corteza continental, porque, bueno, entre comillas, flota de alguna manera, ¿no?, como si fuera un buñuelo, ¿no?, arriba de la astenósfera. Entonces, de alguna forma, eso, si no subduce, si no se vuelve a la astenósfera, claro, lógicamente queda en superficie, ¿no?, y puede pasar mucho más tiempo geológico, mientras que la corteza oceánica tiene una dinámica de reposición mucho más grande, justamente porque es más densa y tiende, digamos, de alguna manera,
¿sí? A hundir o a regresar de alguna forma geológicamente, ¿sí? A la astenósfera otra vez. Así que, en general, estas suelen ser las características de las placas. Entonces, ahí descubrimos que el mundo se compone de placas, ¿no? Pero claro, alguien dijo, bueno, pero estas placas entonces, ¿sí? Tienen que tener alguna movilidad, porque si yo en un punto estoy fabricando corteza oceánica y en otro punto la estoy fagocitando, ¿sí? Hay un movimiento relativo entre las placas, ¿verdad? Entonces alguien desempolvó lo que dijo nuestro amigo Wegener y dijo, acá está la justificación geofísica, ¿sí? De la teoría de la deriva continental, que se convirtió en la teoría de tectónica de placas. Y alguien dijo, Wegener tenía razón, lo que él veía era consecuencia, ¿sí? De este proceso, digamos, de movilidad de placas litosféricas, ¿sí? Que en definitiva, ¿sí? Generan una evolución a lo largo del planeta que pueden, digamos, haber acercado masas continentales o alejado masas continentales y que podrían haber repetido este proceso una innumerable cantidad de veces a lo largo del tiempo geológico de la Tierra. Bien, ¿qué orden de desplazamiento tendría esto? Bueno, el desplazamiento, digamos, relativo se calculó en el orden de centímetros por año. Claro, esto uno, por supuesto, no lo nota. Y es más, no lo notamos tampoco a manera generacional. Si nosotros creo que, me parece que América del Sur se mueve con respecto a África unos 2 centímetros por año, ¿no? Si nos movemos unos 2 centímetros por año, ¿no es cierto? Imagínense que en 1000 años, sí, nos hemos movido 20 metros, ¿dije bien? Creo que sí. 20 metros, ok. Pues ¿quién notaría eso, no? ¿Quién estaba acá hace 1000 años? Aparte, ¿cómo notaríamos que estamos 20 metros más cerca o más lejos de la costa africana? O sea, yo qué sé, digamos, no es algo muy fácil de medir, ¿no? Tendría que pasar 10.000 años para que se muevan 200 metros, y también sería complicado de ver, ¿no? Tendría que pasar 100.000 años para que estemos a 2 kilómetros. Bueno, tal vez ahí alguno, ¿sí? Podría darse cuenta, yo qué sé. Pero ahora sí, ¿sí? A lo que voy con esto es que está por encima, estas velocidades están muy por encima de los tiempos y las escalas humanas. Nosotros no tenemos registro, digamos, histórico humano, ¿no? Del desplazamiento, ¿sí? de un continente. ¿Ok? No podemos tener un registro histórico de eso, ¿sí? Porque no lo podemos ver. En realidad no lo podemos ver, no nos podemos percatar, ¿sí? Ni siquiera hoy en día, ¿no? Está bien, alguien hoy en día usará la tecnología y obviamente habrán medido esto, pero no nos percatamos desde lo perceptivo, ¿ok? Más allá de que uno lo pueda medir, sí, pero de lo perceptivo no tiene, o sea, de qué nos va a nosotros con una vida de 100 años, no sé, si quieren, agarremos una vida de 100 años, ¿sí? De qué nos va decir que estamos, yo qué sé, 2 metros más lejos del África, digamos, no nos dice nada, ¿no? Entonces, en realidad, no tiene traducción en escala humana. Bien, la litósfera continental, como les dije, no se destruye. Digamos, por ahí, mira, ¿por qué no se destruye? Si en definitiva, a ver, digamos, con todo el calor remanente que hay en el interior de la Tierra, bueno, no se destruye por un problema de densidades, porque el problema es que no hunde, ¿sí? Siempre la corteza, digamos, oceánica, que es más densa, suele hundir por debajo de la corteza continental y esta suele flotar por encima, entre comillas, por encima de esta, por diferencia de densidades. Entonces, sí, es muy raro. Por supuesto que en las zonas, digamos, de subducción puede haber arrastre de parte del material, digamos, continental, obviamente que sí, pero considerada como una placa continental, la misma no hunde, digamos, ¿sí? No hunde la astenósfera, ¿no? Las placas también, otra cosa muy importante, no son constantes en el tiempo, no son siempre las mismas. Estas pueden crecer, disminuir o fundirse o unirse, ¿no? Unas con otras. Y en definitiva esto ha ido ocurriendo, ¿por qué? Porque la dinámica del calor, como vamos a ver ahora, no convectivo en el manto del interior de la Tierra, no ha sido la misma a lo largo del tiempo geológico. Y eso es lo que determina de alguna manera la existencia de los bordes constructivos y destructivos, ¿no? Bien, justamente la idea de desplazamiento, ¿sí? Viene de la idea de la diferencia de temperaturas que se produce en el interior, digamos, del manto, sobre todo en la astenósfera. Recuerden que la litosfera en los 100 primeros kilómetros que lograban desplazarse, ¿sí? Pero la astenósfera, que está inmediatamente por debajo, es la que tiene un gradiente térmico en donde, por lo general, ¿sí? Lo más frío se ubica en la parte, digamos, más cercana a la litosfera, ¿no es cierto? Y lo más caliente en la parte, ¿sí? Más hacia la base, digamos, hacia el límite, ¿no? Del manto. Esa sería un poco la idea. Obviamente, ¿no? Lo que sube por convección
se enfría, aumenta su densidad y luego vuelve otra vez, ¿no es cierto?, a descender por convección, generando así celdas convectivas. Es un modelo muy similar al que usamos para entender a veces el comportamiento de la atmósfera, muy similar, solamente que lo que se mueve acá son grandes corrientes de masas silicáticas fundidas a lo largo de, por supuesto, millones de años. Esa es la diferencia, ¿sí? La atmósfera ocurre con el aire y muy rápido. Esa es la diferencia. Pero el concepto es exactamente igual. Entonces, justamente este movimiento, ¿no? Como ven acá, por momentos es divergente y por momentos es convergente. Cuando el mismo es divergente, ¿sí? Hay fuerzas tractivas extensionales que reducen o adelgazan de alguna manera la corteza oceánica y entonces provocan, ¿sí? O sea, de esa manera, ¿no? El material del manto puede llegar por volcanismo más rápido a la superficie. A ver, si yo estiro y adelgazo y la fracturo, entonces, claro, el manto, digamos, el magma el manto puede poner material en superficie mucho más rápido, digamos, porque justamente estoy favoreciendo ese proceso en áreas distensivas. Ahora, hay lugares, ¿sí?, en donde ocurre exactamente al revés, ¿no? Estos movimientos convectivos son convergentes, es decir, tienden a descender, como ven en este caso. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, al ser convergentes, justamente provocan el efecto contrario. Acercan las masas, acercan a las placas, acercan las masas continentales y oceánicas, de forma tal de que unas con otras chocan, por decir así, y alguna hunde, y finalmente se introduce, digamos, de vuelta o de regreso en el manto, manteniendo este equilibrio a lo largo del tiempo, con bordes constructivos, que reciben el nombre de dorsal, ¿sí?, o nombres destructivos, o zonas de subducción. Esa sería un poco la idea, ¿no? Bien. Obviamente hay muchos modelos, ¿no es cierto?, que intentan explicar esto, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay cosas regulares. El manto, ¿sí?, no es una cosa homogénea, no es un calefón, ¿sí?, que va a funcionar siempre de la misma manera. Es una masa de silicatos en donde puede haber discontinuidades o situaciones anómalas, como las que se plantean acá, ¿no? O sea, movimientos convectivos que pueden ser de alguna manera, ¿no es cierto?, digamos, atípicos en el manto y en general pueden generar, ¿sí?, algún tipo de pluma caliente, ¿sí?, o de punto hot pot, como se lo conoce normalmente, o algún punto, ¿sí?, anómalamente caliente que llega a la superficie y que normalmente, digamos, incluso a veces genera un vulcanismo, digamos, por encima del nivel, digamos, del mar, ¿no? Y nos muestra algunas islas de perfil volcánico que uno dice, che, pero ¿qué hace esto acá? Si realmente esto no está ni en una dorsal, ni tampoco en una zona de subducción. Bueno, porque, digamos, el manto no es homogéneo ni regular, y hay lugares donde hay anomalías de calor, y esas anomalías de calor pueden llegar a la superficie, ¿no? O sea que todos esos puntos, sí, que no tienen una explicación a través de la tectónica de placas, se explican por anomalías térmicas en el manto, que no es regular. En definitiva, la tectónica de placas termina, ¿no?, por decirte, bueno, mira, hay algo llamado litósfera, ¿no? En esta litósfera, ¿sí?, se mueven las placas unas con respecto a otras. La base de la litósfera, por donde se mueven estas placas, es una zona de adelgazamiento que recibe el nombre, y de menor densidad y más plástica, que recibe el nombre de línea de Morovicic o zona de Morovicic, ¿no es cierto? Que justamente es un poco consecuente, ¿sí?, de estos movimientos convectivos, que generan como una especie de gran despegue de las dos masas de roca y se moviliza, digamos, a partir de ahí. Ese sería, digamos, en la base del movimiento, ubicado a unos 120, 150 kilómetros de profundidad, dependiendo en dónde te encuentres. Pero también te define y te dice, mira, para que la teoría tectónica tenga sentido y la deriva de placas sea real, tenemos que aceptar que hay bordes constructivos, en donde se forma litósfera oceánica, y recibe el nombre de dorsal oceánica. Hay bordes destructivos, donde se elimina la litósfera oceánica y recibe el nombre de zona de subducción, pero también hay lo que llaman bordes pasivos, ¿sí? O sea, zonas donde no hay ni construcción ni destrucción, sino simplemente hay movimientos laterales, ¿sí?, entre placas, o fallas de transformación. Fallas de transformación son fallas, ¿sí?, que se mueven no cabalgando una por sobre otra, sino que se mueven lateralmente, ¿sí?, unas con otras, ¿sí?, que son consecuencia del movimiento de estos grandes conjuntos litosféricos, ¿no? Bien, los especialistas en esto, ¿sí?, han separado, bueno, un poco agrupado las grandes placas
del planeta Tierra, que cada una tiene un nombre, como ven ahí, pero prácticamente ¿sí? Son alrededor de 7 u 8, ¿sí? Las grandes, ¿no? Las muy grandes. Nosotros estamos en la placa sudamericana, justamente tenemos nuestro límite de contacto con la placa pacífica, en parte, ¿sí? Y una más chiquitita que la de Nazca, en el norte, y tenemos, digamos, un borde de destrucción, una zona de subducción, ¿sí? Prácticamente la cordillera está justamente, es consecuencia, vamos a ver su orogénesis, es consecuencia de estar en contacto con una zona de destrucción, con un borde destructivo, ¿no es cierto?, de corteza oceánica, ¿no? Hay placas menores, que eventualmente, ¿sí? Bueno, como ven en el plano, ¿sí? Lo han marcado los especialistas, pero básicamente todas funcionan sobre la base de los mismos criterios, ¿no es cierto? Acá están viendo, digamos, ¿sí? Este es un mapa que ha retirado, es un mapa de la Tierra retirando, digamos, la hidrósfera, ¿no? Viendo solamente la litósfera, nada más. Acá se ve claramente separadas las masas continentales, ¿no es cierto?, de la corteza oceánica, ¿no? Como ven ahí. Ven acá perfectamente bien los bordes constructivos en el centro del Atlántico, como se ven en esta foto, ¿sí? Bueno, hay otros, por supuesto, en el Índico, y van, digamos, hacia el Pacífico, obviamente también. También se ven los bordes o los márgenes destructivos, como ven acá, en la zona de Asia, del sudeste asiático, o incluso, digamos, en la zona del oeste de América del Sur. Y también los movimientos laterales de placas o los bordes pasivos, ¿sí? Cuyo mejor ejemplo, o ejemplo, digamos, del libro, es la famosa falla de San Andrés, ¿sí? En California, que es justamente una falla transcurrente de borde pasivo, ¿sí? Que esas son zonas en donde las placas rozan entre sí, por decirlo de alguna manera, pero no hay ni destrucción ni génesis, digamos, de este material, ¿no? Bueno, esto pasa, sí, con toda la estructura de placas, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no? Bien, entonces, en la dorsal midoceánica, ¿no es cierto?, vamos a tener una litósfera muy fina, fallas normales, o sea, fallas directas, ¿sí? Justamente porque es un ambiente distensivo. Entonces recuerdan de estructural que la falla directa, ¿sí?, es típica de ambiente distensivo, o sea, cuando hay fuerzas que provocan una distensión, ¿no es cierto?, de la roca. Hay una sismicidad poco intensa y muy superficial. Bueno, eso debido justamente a que por lo general la distensión no genera, digamos, sismos de importancia, ¿no? Hay una zona central que puede estar elevada alrededor de 1 kilómetro, no mucho más, ¿sí? Esa es la elevación que tendrían, ¿sí?, los dispositivos volcánicos submarinos. Suelen tener una expansión, se han medido valores de entre 2 a 18 centímetros por año, aproximadamente, y la edad de las rocas va aumentando a la medida que nos alejamos de ella. O sea, lo que está cerca de la dorsal, sí, es más joven, y lo que se va separando es más viejo. Acá aparece, en este dibujo, otra dorsal que se está generando en zonas continentales, que claro, es lo que se llama la zona de Rift, ¿no es cierto?, del Mar Rojo, como ven acá, y el Cuerno de África, ¿sí? Todo esto en realidad, ¿sí?, es una zona, ¿sí?, de borde constructivo incipiente, es decir, ahí empieza a haber en este momento los primeros movimientos distensionales, que con el correr del tiempo, geológico claro, sí van a dar lugar a que se separe esta porción de África de la porción actual de África, ¿no? Obviamente esta distensión en algún momento va a tener una relación, una cota relativa con respecto al nivel del mar, y probablemente el mar invada, ¿no es cierto?, justamente con el tiempo geológico, ¿sí?, invada esta región inundándola, ¿no? Y finalmente armando un pequeño también, digamos, dorsal, digamos, de rift, que puede llegar a separar a uno u otro continente, ¿no? O sea, este es un proceso incipiente de separación de masas continentales. Bueno, básicamente un borde constructivo se ve esquematizado como lo ven acá, ¿no? Acá tienen la astenósfera, ¿sí?, la litósfera aquí, la corteza continental, hay un adelgazamiento del mismo, tienen los dispositivos volcánicos, ¿no? Y eventualmente en los distintos núcleos de calor que pueden alcanzar la superficie, que van generando, por supuesto, el material rocoso, ¿no? A ver, obviamente acá hay una suerte de descompresión de todas estas placas, ¿sí? Por lo general, esto viene acompañado de un magmatismo básico, con pocos volátiles, que asciende hacia la corteza, ¿sí? También puede estar acompañado de un vulcanismo y un plutonismo básico. O sea, ¿qué significa? Que los productos típicos de esto, las rocas típicas de estos ambientes, son basaltos, gabros o peridotita, ¿sí? El basalto lo tienen visto de Entre Ríos, ¿ok? De hecho, nuestros basaltos son, por supuesto, ¿sí?, la evidencia geológica
¿no? O la roca producto de nuestra separación con África, o sea, los basaltos que tenemos en Uruguay y en Entre Ríos, ¿sí? Son justamente una consecuencia de esta separación, es un producto litológico de este tipo de ambiente. En los gabros es la misma roca pero consolidada en profundidad, ¿sí? Y las peridotitas, ¿sí? Son rocas muy poco diferenciadas, que logran, que tienen casi, o se las entiende que tienen la composición del manto, sin diferenciación magmática, por eso la luna está formada de peridotitas, ¿no? Porque no tiene procesos como es tectónicos activos, y tiene, digamos, la herencia de la litología original, ¿no? Que prácticamente es una roca plutónica ultra básica, ¿no? Que bueno, es muy poco frecuente, pero se la puede encontrar acá, digamos, relícticamente en algún que otro lugar. Tiene una profundidad de 6 kilómetros, ¿no es cierto? Y en general está cubierto por una capa sedimentaria, por supuesto, muy escasa, ¿no? O de origen marino, de decantación lenta, de tipo pelágica, en gran medida. ¿Por qué? Porque suele estar esto en el fondo de los mares, a casi 5.000 o 6.000 metros de profundidad, ¿no? Muy lejos de las áreas de plataforma, por lo cual la sedimentación que ocurre a esa profundidad es prácticamente por decantación, ¿no? Acá hay otro esquema secuencial de lo que ocurre con un borde constructivo a lo largo del tiempo geológico. Si ven arriba, lo que está pasando ahora, ¿sí? Bueno, no exactamente, digamos, lo del medio sería la segunda, sería lo que está pasando ahora justamente en el Rift del África, ¿no? ¿Sí? Donde vos tenés una zona relativamente deprimida, con efectos distensivos y con un vulcanismo incipiente, y empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de rocas volcánicas no relativamente básicas, como habíamos dicho. Finalmente, ¿no? Esta zona se deprime o relativamente disminuye su altura relativa con respecto al continente y puede ser inundada, ¿no es cierto?, por el mar, en principio en forma incipiente, y ya finalmente formando un rift, no cuando ya el mar, digamos, o la inundación o la separación alcanza, digamos, una magnitud kilométrica, ¿no es cierto? Este sería un poco el proceso. Acá justamente hay una suerte de idealización, ¿sí? Que muestra qué tan avanzado está este proceso, ¿no es cierto?, en cada caso, ¿no? Fíjense, que dice acá XX' es esta situación que se encuentran acá, Y' es esta situación que se encuentran acá, y por la parte sur del África todavía estás en esta situación, ¿no es cierto?, incipiente, ¿no?, de separación, ¿no? Pero es un proceso que obviamente se da tanto en la vertical como obviamente en la secuencia horizontal del registro. Bien, acá son los vectores, ¿no es cierto?, que se han calculado, ¿no?, de movimiento de las placas, un poco a una escala, ¿sí?, un poco grande, pero que en general indican cuál es el movimiento relativo que tienen cada una de las placas entre sí. Bueno, nosotros acá seguimos separándonos de África, y por supuesto seguimos fagocitando a la placa pacífica, ¿no? Y justamente, digamos, existiendo los bordes constructivos, nosotros también, nosotros vamos a tener los bordes destructivos, ¿no? En los bordes destructivos, en general, ¿no es cierto?, podemos tener subducción, digamos, de corteza oceánica, o impacto o contacto de corteza oceánica con corteza continental. El ejemplo de eso justamente es la subducción andina, ¿no es cierto? Nosotros tenemos corteza continental del lado nuestro, del lado argentino-chileno, y del lado del mar prácticamente tenemos corteza oceánica, por lo cual el hundimiento de la subducción va a ser de la corteza continental por encima, ¿no?, de la corteza oceánica. Mientras que por otro lado, ¿no?, tenemos subducción litosférica que puede poner en contacto corteza continental con corteza continental. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el Himalaya, ¿sí? En el Himalaya, ¿qué fue lo que pasó? Que toda la corteza, a la medida en la que se fue fagocitando la corteza, digamos, oceánica, se fueron acercando dos masas continentales. Llegó un punto que se acabó la corteza oceánica, pero el proceso, ¿sí?, continuó, por lo cual las dos masas continentales chocaron entre sí e intentan cabalgar una sobre otra, ¿no es cierto? Obviamente que este proceso de subducción es el que genera esfuerzos tangenciales a la corteza terrestre que terminan generando, ¿sí?, los procesos de orogénesis, o sea, el surgimiento de las grandes cadenas montañosas. Durante mucho tiempo en geología se supuso que las cadenas montañosas eran productos de movimientos verticales, y la teoría de geosinclinales basaba sus explicaciones justamente en componentes de esfuerzos verticales, ¿sí? La tectónica demuestra que en realidad la orogénesis no se da por movimientos verticales de la corteza terrestre, sino por esfuerzos, ¿sí?, horizontales, tangenciales
a la corteza, producto de la dinámica y la movilidad de la placa, ¿sí? En bordes destructivos, que es donde realmente ocurre este fenómeno. Es como si vos, a ver, arrugaras la punta de un papel, ¿sí? Al empujarlo contra la pared, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. En la medida en la que estos materiales toman contacto, ¿no es cierto? Y se van acercando y van impactando unos con otros, ¿no es cierto? Va empujando el que hunde, ¿sí? Al de la corteza continental y lo va replegando sobre sí mismo o lo va directamente deformando o fracturando, digamos, generando una elevación relativa, ¿no es cierto?, de ese material. Eso es realmente lo que ocurre. Entonces, la génesis o la orogénesis, ¿sí? Prácticamente es un proceso debido fundamentalmente a esfuerzos tangenciales a la superficie terrestre, no esfuerzos verticales. Y obviamente, cuando el impacto es corteza oceánica, corteza continental, esta deformación es un poquito menos intensa que cuando se trata de un proceso corteza continental, corteza continental. Bien, es así como se ven las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tienen dos cortezas oceánicas, este es el otro, perdón, es el otro que me quedó, ¿sí? Que puede pasar también que dos cortezas oceánicas hundan una sobre otra, ¿no? Que esto también puede pasar. Alguien me dirá, bueno, ¿y cuál hunde sobre cuál? ¿O qué determina que una hunda sobre otra? Bueno, normalmente, ¿sí? La edad, digamos, de la roca, si la que se une es más vieja, suele ser más densa, y por lo cual, ¿sí? La misma suele ser la que de alguna manera se hunde sobre el material más joven. Ese suele pasar, ¿no? Así que acá tenés tu zona de subducción oceánica con oceánica, acá ves lo que se llama trinchera, que es justamente el punto de contacto de las dos, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, da lugar a un vulcanismo o a un conjunto de vulcanismo asociado a este hundimiento. Esto es de poca profundidad, ¿no es cierto? Justamente porque las placas no son relativamente muy densas, así que vas a tener una zona con un vulcanismo submarino activo, ¿no? Con muy poca sismicidad en general, o con menos sismicidad, justamente porque hay un vulcanismo, ¿no es cierto?, activo, que logra disipar la energía en forma de calor, porque muchas veces los sismos sí son producto de que la energía si no logra disiparse, o sea, la energía de alguna manera o se disipa en forma de calor o se disipa en forma de mecánica. ¿Sí? Si se puede disipar en forma de calor, ¿no? Los sismos disminuyen mucho porque justamente se hace de esa manera y no mecánicamente. Pero si no hay vulcanismo, porque por ejemplo, ¿sí? El espesor de las cortezas involucradas es muy, muy grande, como van a ver después, y entonces la astenósfera no alcanza la superficie, eso da lugar a fenómenos sísmicos que pueden de alguna manera que disipan la energía en forma mecánica. Y se producen entonces los sismos. Por esa razón, donde hay vulcanismo activo, no hay o no suele haber procesos sísmicos significativos, y donde hay sismos no suele haber un vulcanismo activo asociado. Así que eso también lo explica. Bueno, esto da lugar también a la génesis de islas volcánicas, ¿no? Acá tienen el ejemplo, sí, nuestro, ¿no? Donde tienen subducción, ¿sí? De litósfera oceánica y por encima la litósfera continental. Este es el tipo de margen activo, sí, que tenemos nosotros. En este caso, por supuesto, el espesor, como ven acá, en la corteza continental es mucho mayor, sí, la vinculación entre la astenósfera y la superficie puede ser más variable, depende del espesor de la corteza continental y del ángulo de inclinación o de hundimiento que pueda tener la corteza oceánica, ¿no? Depende de eso. ¿Sí? Por eso en Argentina, por ejemplo, tenés vulcanismo en toda la Patagonia, ¿no es cierto? Y prácticamente cuando llegás al norte de Neuquén, deja de ser importante, o ya no aparece, ¿sí? Tenés, digamos, muchas veces riesgo sísmico en las provincias cuyanas, ¿sí? Cuando llegás de nuevo, digamos, al norte de Salta, volvés a tener otra vez un vulcanismo activo justamente porque la relación de espesores de la corteza continental y la placa, que en cada caso está hundiendo, es diferente, ¿no? Y obviamente va a generar o calor o sismos, ¿sí? Bien, básicamente, justamente el ángulo de inclinación, ¿sí? De la corteza oceánica es muy importante porque puede poner más cerca de la superficie, a la cuña astenosférica, o sea, las fuentes de calor profunda, o también la puede empujar más hacia el este, de manera tal, ¿sí? De que puede haber procesos volcánicos, ¿no? Que se den, por ejemplo, mucho más hacia el este de la zona, digamos, de subducción, como pasó, por ejemplo, con la propia génesis de las sierras pampeanas y del vulcanismo, hoy en día extinto, asociado a la misma, es el Cerro Uritorco, que por ahí es el más emblemático, o el que por ahí más se conoce, ¿sí? Públicamente. Justamente es producto un poco de esto, ¿no?
En general, por supuesto, estas son zonas compresivas, en donde digamos, hay fenómenos de deformación y fenómenos, digamos, de cabalgamiento, digamos, de unidades geológicas unas sobre otras, fallas inversas, sobrecorrimientos, es lo típico, digamos, en estos sitios, porque vos tenés la misma cantidad de rocas y lo que estás haciendo es reduciendo el lugar, ¿no es cierto?, en donde podés ponerlas. Entonces, invariablemente, ¿sí?, lo que vas a hacer es apilarlas. Si yo reduzco el espacio, no me queda otro remedio, ¿sí? Voy a tener que empezar a apilar material rocoso, ¿sí?, porque no puedo hacer desaparecer la masa, ¿verdad? Entonces eso es lo que está ocurriendo, digamos, justamente en estos sitios, ¿no? Justamente porque es, digamos, un movimiento compresivo. Bien. Bueno, acá un poco lo que les comentaba, ¿sí? Este es el corte y el ejemplo, ¿sí?, del borde destructivo nuestro, ¿no? Justamente, que es igual como lo vieron, digamos, en la filmina anterior, ¿sí? Como dijimos antes, ¿no? Donde yo no tengo posibilidades, ¿no es cierto?, de disipar, ¿no?, el calor en forma de dispositivos volcánicos, pues bueno, ¿no?, esto se va a hacer en forma de fenómenos sísmicos, ¿no? Así que es una descarga abrupta de tensiones acumuladas justamente por este esfuerzo tectónico, imagínense, ¿no?, la placa hundiendo, de alguna manera, sigue empujando, deformando y presionando geológicamente, y en cuanto hay algún tipo de descarga abrupta de alguna tensión, tenés un sismo. Que eso acá es un ejemplo de Costa Rica, ¿no?, que está en un borde también destructivo, pero bueno, como el del sur de Patagonia nuestro, ¿no?, en donde bueno, vos tenés acá justamente volcanes que eventualmente disipan el calor, porque la comunidad astenoférica está más cerca, y que bueno, pueden estar más o menos activos a lo largo del tiempo geológico, un poco en función de esa evolución. Esta es una zona de impacto, ¿sí?, de litósfera continental con litósfera continental. Esto es lo que pasa en el Himalaya, ¿sí? Acá el problema que tenés es que se te acabó, digamos, la corteza oceánica y las dos masas continentales chocan e impactan entre sí, pero el proceso, ¿sí?, sigue siendo, de todas maneras, sigue estando activo, es decir, la emergencia del ambiente sigue siendo compresiva, ¿no? E intenta, lógicamente, ¿no?, unir, digamos, o hundir, ¿sí?, una corteza continental sobre otra, lo cual es un proceso muy lento y muy difícil. Obviamente que esto no se resuelve, digamos, lo que tiene que haber, en algún momento geológicamente habrá algún alivio, digamos, o algún borde constructivo en algún lugar que permita justamente el alivio de este proceso, ¿no? Este es un impacto, digamos, es el impacto más importante de orogénesis y de deformación que tenemos en la Tierra. Es el que genera justamente las cadenas montañosas, ¿sí?, más grandes, las áreas metamórficas más importantes y las deformaciones más significativas, ¿no es cierto?, de nuestro planeta. Justamente cuando tenemos un borde de impacto destructivo, de impacto de placa continental con placa continental activo. Al final sí, por supuesto, estas placas terminan uniéndose entre sí, pero como ves acá, ¿sí?, las posibilidades de disipar calor, ¿no es cierto?, es verdaderamente más complejo. Hay mucha contaminación también, contaminación del magma, ¿no?, con el material siálico, por lo cual hay una diversidad, digamos, petrológica, ¿sí?, muchas veces más grande de la que hay a lo mejor en un borde como el andino, ¿no? O sea, tenés más tipos de roca, a eso me refiero, ¿sí? Porque claro, hay más ambientes, o hay más posibilidades de ambientes tectónicos de lo que por ahí tenés en un borde como el nuestro, ¿no? Bien, esto fue lo que ocurrió prácticamente. ¿Sí? La India fue migrando por movimiento de placas, ¿sí?, a lo largo de los últimos 71 millones de años, ¿no? Y hace 10 millones de años, finalmente, ¿sí?, el continente de lo que hoy en día es la India, ¿no es cierto?, impactó contra la placa, ¿no?, euroasiática, ¿no?, que está acá, ¿sí? O sea, tuvo unos 60 millones de años, donde tuvo, si quieren, un borde de subsidencia muy similar al que tenemos hoy en día nosotros, sí, en el Pacífico, pero finalmente, ¿no es cierto?, este pedazo de masa continental impactó contra la placa euroasiática, que era relativamente muy grande, y entonces obviamente generó esta suerte de intensa deformación que dio lugar a la orogénesis de lo que conocemos como el Himalaya, prácticamente durante el Terciario, ¿no? Así que esto explica un poco la génesis y el impacto de esta placa. Tenemos también registro fósil de eso en Argentina, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una zona de impacto de litósfera continental en nuestro basamento, en las sierras septentrionales de Buenos Aires o las sierras de Tandilia, ¿sí? En general también se ha detectado una línea de sutura y toda una petrología y una geología,
¿no? Compuesta por rocas graníticas, migmatíticas, anfibolitas, gneiss y demás, que dan idea de que esto ha sido verdaderamente una zona de impacto en algún momento, ¿no? De litósfera continental con litósfera continental. Claro, lo que pasa es que este es un impacto que no ocurrió hace 10 millones de años, que se puede ver hoy en día. Ocurrió hace 2.600 a 1.800 millones de años atrás, ¿no? Y por supuesto, transcurrido todo ese tiempo, esta zona se suturó a lo largo del tiempo y por supuesto luego actuaron, bueno, los procesos de erosión exógenos que van a ver mañana, que fueron los que de alguna manera remodelizaron, digamos, ¿no? Este ambiente, ¿no? Que fue tectónicamente estable además durante todo este periodo de tiempo. En general hay corrimientos y fenómenos de transcurrencia típicos de estas colisiones continente y continente, ¿no? Hay distintos autores que han trabajado en esto, como de la Salda y demás, ¿no es cierto?, que han puntualizado, digamos, que se trata justamente de una zona de sutura de un viejo impacto continental muy importante, muy significativo.